Los aztecas. Los aztecas fueron una civilización que se localizó en el actual territorio mexicano. Su cultura constituyó una síntesis cultural de todos los pueblos que se establecieron durante siglos en Mesoamérica. Al igual que los mayas, este pueblo alcanzó un importante nivel de desarrollo de conocimiento científico, la arquitectura y el arte. Inicios de la historia azteca. Los aztecas se desarrollaron a partir de un pueblo de cazadores nómadas que viajaron desde el norte del altiplano central de México y que, hacia el año 1200, se establecieron en la meseta central de dicho territorio, en las riberas del lago Texcoco. En este espacio recogieron la influencia de dos civilizaciones que existieron antes, la de Teotihuacán y la tolteca. Su territorio abarcó desde el Océano Atlántico al Pacífico. Según la leyenda azteca, el dios principal, llamado Huitzilipochtli, les dio instrucciones para erigir un templo en un lugar donde se observara a un águila comiendo a una serpiente. En el año 1370 fundaron en ese lugar, ubicado en medio de un lago, la ciudad de Tenochtitlán. El máximo apogeo de su cultura lo alcanzó 50 años después, convirtiéndose en un poderoso estado. La formación guerrera fue muy importante para los aztecas, pues establecieron su civilización mediante un sistema de alianzas con pueblos vecinos, el comercio y la guerra. Organización política. Los aztecas tuvieron una importante formación guerrera que les permitió forjar una civilización en la que la máxima autoridad política era el Tlatoani, o rey sacerdote, quien a la vez era jefe militar, juez supremo y representante de los dioses. A pesar de tener estas atribuciones, su poder no era absoluto, pues lo compartía con el Consejo Supremo, que estaba formado por los Calpuyek o jefes de los Calpuyis, que eran grupos de familias que poseían una tierra comunitaria que les había sido asignada. Los jefes de los Calpuyis elegían al gobernante sucesor y lo asesoraban, y podían destituirlo si no lo consideraban apto para el cargo. También existieron funcionarios estales, los que eran elegidos directamente por el emperador y las diversas ciudades del imperio. Los jueces resolvían los conflictos y determinaban las penas, que por lo general eran muy severas. Los sacerdotes dirigían el culto y colaboraban con el emperador, mientras que los militares se encargaban de la expansión territorial del imperio. Principales elementos de la estructura del poder. Tlatoani era la máxima autoridad. Su título quiere decir el que habla. Su cargo era vitalicio y semidivino. Consejo Supremo, integrado por miembros de la nobleza, ayudaban a Tlatoani y poseían atribuciones legislativas, administrativas y judiciales. Cihuacuatl, jefe de los sacerdotes de la diosa Cihuacuatl. Entre sus funciones se encontraba reemplazar al Tlatoani en las reuniones del Consejo Supremo, reemplazarlo cuando él se encontraba en campaña y actuar como juez supremo. Calpulli, principal unidad de la organización azteca, clan de familias descendientes de un antepasado mitológico común. Eran propietarios de una porción de tierra, tenían cierta independencia con escuelas y templos propios. Calpolec, autoridad y jefe guerrero del Calpulli, era el representante de su clan ante el Estado. Su cargo era hereditario. Organización social azteca. Como ya sabes, la base de la sociedad azteca eran los calpullis.
Sobre esta base se establecían sectores sociales muy rígidos, porque la movilidad social era casi imposible y solo se lograba por prestigios y méritos que se asociaban con la carrera militar y el sacerdocio. En la cúspide de la organización social estaba el tlatoani. Luego venía la nobleza, denominada piles, que estaba formada por la familia del tlatoani, los príncipes de las ciudades, los sacerdotes, los jefes militares y los jefes de los calpullis. Recibían el tributo de los demás grupos sociales. Los mercaderes, llamados pochtecas, tenían una posición social y económica privilegiada. Los siervos y los esclavos ocupaban la última posición social. Los siervos eran libres, pero tenían la obligación de trabajar para el Estado o para un particular. Los esclavos estaban sometidos a sus amos y carecían de derechos. Muchos de ellos eran utilizados en sacrificios religiosos. El pueblo estaba conformado por campesinos, obreros y artesanos. Se les llamaba Macehualtín. Constituían el grueso de la población. Arquitectura azteca. La arquitectura azteca sobresale por sus grandes construcciones y por el diseño urbanístico, especialmente en la capital, Tenochtitlán. Esta ciudad disponía de una red de canales para el tránsito de canoas, acueductos que abastecían de agua dulce, fuentes públicas y un sistema de drenaje. Los aztecas también construyeron grandes pirámides dedicadas a sus dioses. Estas solían estar decoradas con pinturas y esculturas de piedra. Tenochtitlán se fundó en el año 1325 sobre una isla, la que fue ampliada artificialmente. Su centro estuvo formado por dos grandes recintos ceremoniales y el mercado de Tlatelolco. El principal medio de transporte eran las canoas, que circulaban por los canales que se distribuían por la ciudad. Cada recinto estaba compuesto de plazas, templos, palacios, espacios para el juego de la pelota y centros administrativos. Ahora vamos a lo esencial. 1. Los aztecas se localizaron en el actual territorio mexicano, en el lago Texcoco, donde fundaron la ciudad de Tenochtitlán. 2. Lograron establecer un imperio. El tlatoani era la máxima autoridad y era asesorado por un Consejo Supremo y otros funcionarios del Estado. 3. Los calpullis eran la base de la sociedad. Esta se organizaba jerárquicamente y la movilidad solo era posible por mérito en la guerra o en el sacerdocio. Cultura y vida cotidiana azteca. El desarrollo cultural azteca fue posible gracias a la confluencia de elementos heredados de las distintas civilizaciones que existieron en el mismo territorio que ellos ocuparon. Al igual que los mayas, fueron politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Tuvieron dos calendarios y crearon un sistema de cultivo adaptado a los medios físicos que debieron enfrentar. Las costumbres aztecas. Sin importar la posición social que tuviesen, la vida diaria de hombres y mujeres dependía de los mandatos de los dioses. Por ejemplo, todas las guerras eran realizadas en nombre del dios Huitztlilopochtli, y el objetivo de esta era someter a otros pueblos al mandato azteca o conseguir esclavos para sacrificarlos en las festividades religiosas. Por otro lado, morir en una guerra significaba acceder a un mundo donde el guerrero estaría amparado
por los dioses. La vida azteca era austera y poseía rígidas normas de convivencia. La educación era obligatoria, no obstante, las mujeres recibían enseñanza de sus madres, y el objetivo era que aprendieran a realizar las tareas del hogar. Los hombres, en cambio, tenían dos opciones de escuela: la Calmecac, que era un internado al que asistían los nobles, donde se preparaban para los cargos públicos que en la vida adulta deberían enfrentar, y el Telpochcali, lugar donde se educaban a los niños de otros grupos sociales. Agricultura y comercio. Las principales actividades de la economía azteca eran la agricultura y el comercio. La agricultura se desarrolló gracias a un sofisticado sistema de roza y tala en las zonas altas, el riego en las alturas y las chinampas en las orillas del lago Texcoco. Estas últimas eran las islas artificiales utilizadas como huertas, que fueron construidas y fijadas al lecho del lago mediante troncos de árboles. Eran preparadas delimitando franjas estrechas y rectangulares hechas con capas de vegetación acuática procedente del lago. Estas capas se apilaban alternadamente hasta dejar preparado el terreno para la siembra. Las tierras trabajadas se fertilizaban con abonos naturales como el guano, y sus cultivos más importantes eran el maíz, el ají, los tomates, el cacao, los pimentones y los porotos. El comercio estaba a cargo de los pochtecas, quienes gozaban de ciertos privilegios por tener rutas y puntos de intercambio reconocidos. La actividad comercial se concentraba en los mercados. Uno de los más importantes era el de la plaza de Tlatelolco. Los dioses aztecas. Según las leyendas aztecas, al principio no había nada más que un dios eterno. Se llamaba Ometeculti, quien creó una pareja de dioses para que poblaran el universo. Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y a Tonacacihuatl, la señora de nuestra carne. Ambos fueron símbolos de fertilidad, y se les adoró con ofrendas de mazorcas de maíz. Tuvieron 4 hijos: Zipetotec, Textatlipoca, Quetzalcoatl y Huitzilopochtli, que son los creadores de los sucesivos mundos y de todos sus seres. Zipetotec se conoce como el desollado porque ofrendó su piel, que representa las cáscaras de maíz, para que los humanos tuvieran alimentos. Era el dios de la agricultura, la fertilidad y la primavera, y el creador del primer sol. Tezcatlipoca nació con garras y colmillos de jaguar. Era el dios del cielo nocturno y el inventor del fuego. Era el gemelo y a la vez el opuesto de Quetzalcoatl. Quetzalcoatl significa serpiente emplumada y era el dios del viento. Le atribuyeron el invento del calendario, de las artes y las industrias, y el descubrimiento del cacao. El calendario solar. La piedra del sol simboliza el año agrícola y las estaciones. Está dividido en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días funestos en los que la población vivía austeramente
y se refugiaba en sus casas. En total sumaba 365 días. Los aztecas también poseían un calendario lunar de 250 días que regía las festividades religiosas. Tlaloc era el dios del relámpago, del trueno y de la lluvia. Por lo tanto, era muy importante para los agricultores. Su nombre proviene del Tiali, que significa tierra, y Octli, que quiere decir vino. Huitzilopochtli era el dios de la guerra. En las ceremonias religiosas se lo representaba con un colibrí momificado que llevaban los sacerdotes. Se alimentaba de sangre humana, por lo que los aztecas desarrollaban las guerras floridas, cuyo objetivo era conseguir prisioneros para ser sacrificados.